La entrevista Prime. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas, bienvenidos. Llega el momento de la entrevista Prime. Hoy vamos a hablar del gran debate que se ha desatado nuevamente en nuestro país en torno a la migración. Vamos a conversar con Álvaro Belolio, exdirector de Extranjería e Migración, actualmente director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Álvaro, voy a partir preguntándote, aunque ya conocemos tu opinión, pero de todas formas, como para empezar la conversación, el gobierno hizo este anuncio en la voz del subsecretario del Interior, Luis Cordero, de esta regularización acotada de 180.000 migrantes que habían participado previamente en el proceso de empadronamiento. Primero, déjame preguntarte, a propósito de lo que ocurrió esta semana, en que hubo una confusión respecto del enrolamiento, quienes pensaron que aquí venía una nueva oleada de empadronamiento o de regularización. ¿Cómo crees que se ha manejado este tema y cuánto ha contribuido la clase política en general a esta confusión que provocó el caos que vimos en el día de ayer? Sí, acá el problema es que se ve que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior pareciera no estar muy coordinados en estos temas. El proceso de enrolamiento del artículo 44 es un proceso que se hace todos los días. Por alguna razón extraña, el Ministerio de Justicia y el Registro Civil decidió hacerlo en el Víctor Jara, pocos días después que hubiera habido este anuncio del subsecretario Cordero en la CEPAL con respecto a que había un compromiso con esta regularización extraordinaria, este perdonazo que pretenden hacer. Yo igual le bajaría un poco el perfil al tema del Registro Civil, porque finalmente fue una confusión que no debería ser permanente. Lo que sí demuestra que, al parecer, no tiene mucha experiencia trabajando con un grupo grande de ciudadanos extranjeros en temas de atención a público, que siempre es compleja, y en ese sentido yo tengo dudas cuál va a ser el resultado final de este proceso de regularización que están implementando o que están estudiando para implementar, porque finalmente es probable que se genere este tipo de situación a futuro y especialmente que hay una presión migratoria, especialmente en enero y febrero, dado el contexto geopolítico que va a ocurrir en los próximos meses. Ya, ahora para evitar precisamente las confusiones, digamos que una cosa fue el empadronamiento biométrico al que se llamó de forma voluntaria, en el que participaron un poco más de 180.000 personas hace un tiempo. El enrolamiento, es decir, entregar un rol único nacional, que es básicamente la labor que hace el registro civil, se vio accidentado por problemas técnicos, pero adicionalmente porque hubo personas que llegaron precisamente al Víctor Jara pensando que lo que ahí podía ocurrir era la regularización que había sido anunciada la semana pasada por el subsecretario del Interior. Pasa mucho, y especialmente en comunidades migrantes, que ellos generan su propia noticia o su propia información a través de redes sociales, muchísimo. Entonces hay que ser súper preciso con la comunicación de riesgo, lo que se llama, y la comunicación estratégica de cómo se entrega eso. En ese sentido, con esta ambigüedad que ha estado jugando Interior con la regularización, que ha acotado o no, igual son 180.000 personas que están esperando, que están estudiando o no, versus este cambio en este día tan particular que hace el registro civil, hubiera sido más fácil que hubieran seguido con el procedimiento tradicional de enrolamiento. Finalmente, un extranjero que viene a Chile y no tiene su RUT y hace una cotización, uno podrá discutir sobre el concepto de por qué trabajan sin autorización o no, pero el enrolamiento era un proceso que hasta el momento se había hecho constantemente. Entonces, yo creo que fue una mezcla de errores no forzados, pero creo que al menos el tema del registro civil se solucionó bastante fácil. Ahora, ¿responsabiliza al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior? Yo creo que las dos. Y hay que entender también cuáles son los incentivos, cuáles son las autoridades que están asociadas a este tema. Por ejemplo, el ministro de Justicia, el ministro Gajardo, era el abogado que firmó 2 veces requerimientos para ir al Tribunal Constitucional para evitar aplicar la ley de migraciones. Entonces, ahí claramente él tiene un conflicto de interés importante con respecto con estos temas. Y por otro lado, el subsecretario Cordero asumió las gestiones del ex subsecretario Monsalve, que fue a negociar a Venezuela, que nos fue a negociar a Bolivia, con muy malos resultados, y con un gobierno que está con problemas internos desde esta visión de démosles visa a todos, y otra que sí hay algunos factores que generan algunos incentivos que no podría ser la mejor medida. Ya, vamos, perdón, sí, Álvaro, vamos precisando. El démosle visa a todos. ¿Quién ha dicho démosle visa a todos? Lo que pasa es que si uno lee lo que dice la política migratoria, que fue publicada en diciembre del año pasado, establece que si un extranjero ingresa clandestinamente, si entrega sus huellas y consigue o arraigo laboral o en esa práctica o arraigo familiar, le van a dar una visa. El capítulo 6 de la política migratoria es muy específica. Entonces, bajo esa condición, a mí me extraña fuertemente
que el gobierno incentive que los extranjeros que trabajan irregularmente van a ser premiados con una visa. Y esta discusión ideológica también se ha visto en este último tiempo. Ahora, no, perdón, no es Álvaro, no es el que trabaja irregularmente, es el que se empadronó voluntariamente, que es distinto. No, pero lo que dice la política migratoria es que se empadronó voluntariamente y tiene arraigo laboral. Pero para tener arraigo laboral hay que tener un trabajo. Pero ¿cómo tener un trabajo si no tienen autorización de trabajo ni visa? Significa que están trabajando irregularmente. En los estudios que se hicieron sobre estas 180.000 personas que voluntariamente fueron al registro biométrico, dijeron, creo que eran 150.000 los que estaban trabajando sin autorización. Y el argumento económico que está ocupando el gobierno, diciendo que estas personas ya trabajan, desde mi punto de vista, es una vulneración a los derechos y un potencial abuso hacia los derechos laborales de forma importante. Yo creo que acá hay una dificultad relevante. ¿Por qué estamos permitiendo que hayan tantos empleadores que contratan a tantos extranjeros sin autorización? O sea, ¿usted comparte la opinión del diputado Andrés Longton, que dijo textual que aquí hay quienes piensan en el bienestar de su empresa y en tener mano de obra barata? Más que el caso específico, acá claramente hay un abuso. Porque finalmente, y algo yo lo he dicho muchas veces... O sea, es que esto no es un caso específico, es una declaración... Perdón, Álvaro, no es un caso específico, es una declaración que apunta a todo el empresariado que contrata a migrantes que no están regularizados. Por lo tanto, la pregunta es bien concreta, si usted comparte que esa es la razón por la que los contratan, porque es mano de obra barata. No solo eso, Juan Manuel, yo voy un paso más allá. Yo creo que debería haber una sanción penal al empleador que contrata a un extranjero sin autorización. Porque muchas veces puede haber casos de abuso o incluso trata de personas. Ya, perfecto. Ahora déjeme preguntarle respecto de ese punto, porque también hemos visto y se han citado informes de tanto el Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el impacto positivo que tiene la migración en países como el nuestro. Por ejemplo, que señala que hay un incremento en crecimiento macroeconómico entre el 2017 y el 2023, aportando en promedio casi un punto porcentual al crecimiento del Producto Interno Bruto chileno. ¿Cómo habría que mirarlo eso cuando una de las cosas que se reclama en Chile es que nos falta crecimiento económico? Tiene que ver un poco, y nosotros sacamos un libro el año 2020 que muestra cómo afectó también los salarios, especialmente en trabajadores no calificados. En los sectores donde hay un alto impacto en la migración, los trabajadores no calificados disminuyeron su sueldo en casi un 6%. Entonces, es verdad que efectivamente tiene un impacto económico el tener más migración, pero ¿estamos dispuestos a hacernos cargo de las externalidades que ha generado? Entre el 2016 y el 2019 entraron 900.000 migrantes como turistas y se quedaron. Desde el 2022 a la fecha han entrado más de 125.000 extranjeros de forma clandestina. Entonces, por ejemplo, la familia de mi señora es de Iquique, a mí me toca ir mucho a Tarapacá. Viendo el crecimiento en Alto Hospicio, en los campamentos, viendo la situación, la saturación del hospital de Iquique, que en la práctica solo atiende en la urgencia, viendo la penetración del crimen organizado en esas condiciones, yo realmente creo que si solamente se toma el factor económico de esta irregularidad y no se considera los otros factores en educación, en salud, en vivienda, en seguridad, yo creo que realmente esta lógica de premios a quien ingresa clandestinamente no da. Y los países desarrollados, que son muy serios, que llevan muchos años en la migración, no toleran estos niveles de informalidad y migración clandestina. O sea, al final, tener un proceso ordenado de migración es relevante. Y yo estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo se ordena, perdón, Álvaro, es que para entender esto, ¿cómo se ordena entonces cuando ya están los migrantes en nuestro país? Y son migrantes que además se empadronaron voluntariamente, que lo que esperan es poder regularizar su situación en nuestro país, porque uno podría presumir, ¿no?, que la mayoría de ellos al menos no son precisamente los que andan delinquiendo, sino los que pretenden poder establecerse de una manera más formal. ¿Cómo se ordena entonces la migración una vez que ya tenemos esa realidad en Chile? Yo creo que hay que tomar decisiones a dos grupos específicos. Uno es los que ya están acá y otro tiene que ver con los que tienen intenciones de venirse a futuro. Con los que están acá, a mí me parece bastante razonable la medida que se tomó en el Congreso el año 2021, que se estableció que quien ingresa clandestinamente puede solicitar una visa, pero debe abandonar el país e ingresar legalmente. Yo creo que esa señal es fundamental. Tiene que ver con que para entrar a Chile hay que entrar legal. Esa es la medida responsable y tiene que haber un proceso. Si realmente tienen arraigo laboral o tienen arraigo familiar, pueden solicitar una visa. Podemos mejorar el sistema de visado, reunificación familiar, perfecto. Pero la lógica de premiar a quien ingresa clandestinamente a mí no me parece. Y lo segundo, para los que tienen intención para disminuir este efecto de llamada, nosotros hicimos una encuesta hace 2 años y le preguntamos cuáles son las principales razones por las cuales ingresan clandestinamente a Chile. Nos dijeron 2. Número 1, es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. Y eso es completamente cierto. Y hay una responsabilidad transversal.
Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial también sacó un estudio. Cerca de 125.000 ciudadanos venezolanos trabajan en aplicaciones de reparto, la gran mayoría de ellos sin autorización de trabajo. Se comparten las cuentas a través de Marketplace u otras condiciones y realmente generan entre 200 y 300 dólares en remesa, lo cual es 33 veces el sueldo mínimo en Venezuela. Es mucha plata, hay mucho incentivo económico. Álvaro, pero ¿cómo nos hacemos cargo de estos empleadores que están contratando a gente sin autorización? Sí, déjame preguntar, porque tú mencionas en la respuesta de paso el efecto llamada como un hecho concreto y lo das por cierto, pero el mismo subsecretario del Interior ha señalado que no hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen exactamente eso, un efecto llamado. De hecho, dice que la evidencia disponible que existe en el mundo, lo que ha entregado el mismo Banco Mundial que tú estás citando y el Banco Interamericano de Desarrollo, es que produce, dice, el efecto contrario. De hecho, los invito a ver la noticia en ex ante, porque nosotros le pedimos la presentación al subsecretario a cual hacía referencia. Y él hacía referencia a un paper de Clemens. Y lo que dice ese paper y lo que decía esa lámina era que en la práctica, que cuando tú tienes vías regulares, disminuye el ingreso irregular. Es decir, si tú los dejas entrar a todos, o les das visa a todos, o no les solicitas visa, no hay menos ingreso clandestino. Principalmente lo que pasaba, por ejemplo, con ciudadanos haitianos el año 2017. Pero no hay ninguna explicación, y por favor revisen la presentación que está en ex ante y también el paper de Clemens. No hay en ninguna parte que dice que una regularización extraordinaria que ingresó clandestinamente disminuye la irregularidad. Lo que sí hay es una encuesta del año 2022 que dice que 2 de cada 3 extranjeros que ingresen ilegalmente a Chile tienen la expectativa que en esta administración le van a dar una visa. Entonces, yo invito al subsecretario Cordero. Pero esa expectativa no necesariamente tiene que ver con el efecto llama, con el anuncio de regularización. Esa expectativa puede ser previa al anuncio de la regularización. Pero completamente. Si uno tiene la expectativa que el gobierno, si el gobierno es ambiguo con respecto a estos temas y constantemente está haciendo procesos de regularización, porque el mismo argumento que está ocupando hoy en día el gobierno lo pueden hacer en 2 o 3 años más. El proceso de registro biométrico terminó a principios del año pasado. Entre ese momento y ahora ya van cerca de 30 o 40 mil ingresos clandestinos. Vamos a tener 30.000 al año, 40.000 al año que tenemos. Entonces en 2 años, 3 años vamos a tener exactamente el mismo problema. El problema tiene que ver con las señales. ¿Y cuáles son las señales que está dando Chile? 1, trabajar en Chile sin autorización es fácil y te premian con una visa. 2, si tú ingresas clandestinamente a Chile por la resolución 15 de noviembre del año 2022, septiembre del año 2022, de la JUNJI, establece que la prioridad número 1 para acceso a jardines infantiles es de extranjeros que ingresaron irregularmente al país. Y número 2, hijo de madre docente chilena. Y número 3, hay 533.000 extranjeros que están en FONASA. Álvaro, hubo una presentación que se hizo ante la Contraloría, respecto del famoso decreto 15 de la JUNJI. Entiendo que eso ha sido hace 2 o 3 años. ¿Qué respondió la Contraloría cuando se requirió precisamente por ese cuestionamiento que tú estás planteando? ¿Qué dijo la Contraloría cuando se le emplazó frente a ese punto? Hizo que había un convenio entre JUNJI y el Ministerio del Interior, y yo generalmente ese mismo decreto, esas priorizaciones, yo los voy pidiendo por transparencia cada 6 meses. El decreto que estoy hablando yo lo recibí hace menos de 6 meses. Entonces sigue estando vigente ese convenio y esa priorización. Yo espero que efectivamente se cambie esa condición. Déjame preguntarte para entender en términos prácticos. ¿Cuántos niños chilenos están quedando fuera de los jardines infantiles porque se está priorizando a los hijos de migrantes? Cuando nosotros teníamos los datos del 2021 eran cerca de 15.000 niños extranjeros entre 0 y 4 años. No tengo el dato actualizado 2024. No, pero ¿cuántos niños chilenos no pudieron? Pero la pregunta es otra. ¿Cuántos niños chilenos no pudieron ingresar a un jardín infantil porque se priorizó a migrantes? Ese dato lo estamos pidiendo ahora por transparencia, pero de todas maneras yo invito a darse una vuelta. Invito a darse una vuelta, por ejemplo, Álvaro, a Alto Hospicio, y ir a los jardines infantiles y preguntar. Con Andrea Aristegui estuvimos reporteando este tema en la tarde, y lo que se nos respondió es que en el proceso, por ejemplo, de postulación, déjame darte este dato, en el proceso de postulación masivo, por ejemplo, los jardines infantiles de la JUNJI, ya para el 2025, que comenzó hace un rato, los extranjeros que postularon para ingresar son hasta ahora poco más de 2.250. Esto representa apenas el 3,4% respecto a los postulantes chilenos. O sea, da cuenta de lo marginal que es la cantidad de menores. Y la otra pregunta es si en el fondo... Perdón, este es un dato entregado por la propia JUNJI. Ok. Juan Manuel, a mí me toca ir bastante a Alto Hospicio y esto lo dijo la senadora Gensberger. A mí no me parece que digan que los niños chilenos que están en Alto Hospicio y en Iquique, que se quedan sin jardín infantil, son marginales. Porque yo creo que efectivamente acá hay un problema grave sobre acceso a educación. Lo hemos visto en el norte, lo mismo de Atacama. Por eso la pregunta es bien concreta, Álvaro. Por eso la pregunta es bien concreta, porque
El dato es muy relevante. Pero ¿Cuántos Juan Manuel, niños? dijiste que eran marginales. Dijo marginales en términos de número, 3,4%. 3,4% no me refiero a marginales, es una cifra baja, a eso me refiero. 3,4% de niños hijos de migrantes comparativamente al resto de los niños chilenos. 3,4% son los hijos de migrantes que postularon al proceso del 2025. Por eso la pregunta es bien concreta. ¿Cuántos niños? Por eso la pregunta, o sea, Álvaro, déjame completar la pregunta. Por eso la pregunta concreta es: ¿cuántos niños chilenos en el último proceso quedaron fuera de jardines infantiles porque los cupos fueron ocupados por hijos de migrantes? Con los datos que tú mismo has entregado, y especialmente entendiendo en las comunas donde hay una alta densidad migrante, al menos 300 o 400 niños en la región de Tarapacá quedaron sin jardín infantil, lo que yo lo encuentro bastante grave. 400 niños en el proceso del 2024. No, es un poco ocupando lo mismo los datos y los veamos específicamente, pero a mí realmente me choca un poco que estén diciendo que no importa que haya niños en el norte que se queden sin jardín infantil. Eso no lo había escuchado. Yo no sé quién está diciendo eso. Yo solo estoy planteando que los datos de la Junji señalan que son solamente 3,4% de los que postularon son hijos de migrantes. El resto de la postulación, o sea, más del 96% son niños chilenos. Y además aquí hay otro dato. La misma Junji dice que no se llenan todas las plazas de jardines infantiles a lo largo del país durante el año, que estamos teniendo ahí otro problema. Sí, que ni siquiera se están llenando las plazas completas. Pero Juan Manuel, tú no podés comparar los problemas que hay en Ñuñoa con Alto Hospicio. No, pero de alguna manera uno tiene que mirar... a preguntarle a los representantes. De alguna manera uno tiene que mirar las cifras. Pregúntale a los representantes del norte. Entonces, como en Ñuñoa no hay problema, está bien que los niños en Alto Hospicio se queden sin jardín infantil. Álvaro, tú estás citando Ñuñoa, yo no te he citado Ñuñoa, yo estoy mirando en términos generales. Si vamos comuna por comuna, esta entrevista va a terminar en enero. Perfecto. Yo, por favor, los invito a que hablen con los representantes en la región de Tarapacá, que son las regiones más afectadas por este fenómeno, que vean, por ejemplo, cuánto han crecido la cantidad de migrantes en campamentos y cuántos nuevos cupos han abierto en jardines infantiles y cuántos niños chilenos se quedan sin. Ahora, yo lo encuentro dramático. ¿Cómo se expulsa? Este es otro de los grandes temas, Álvaro, que está puesto sobre la mesa cuando hay dificultades. Primero, esto tiene un costo económico. La expulsión tiene un costo económico que ya lo hemos visto. Puede rondar incluso los 3 millones de pesos. Sabemos que la expulsión vía aérea tiene un costo, incluso si es a través de la FACH, que también tiene un costo, a veces incluso es más caro. Y cuando por otro lado además tenemos dificultades para expulsar vía terrestre, donde Bolivia nos pone trabas y donde Venezuela derechamente no quiere aceptar a los que se va a expulsar. ¿Cómo lo hacemos para sacar a los migrantes que se encuentran en nuestro país? Si tuviéramos que avanzar en esa dimensión, ¿cómo se hace? Hay un tema de gestión. De hecho, La Tercera sacó un reportaje hace poco y establece que cuando estaban los vuelos licitados, el costo por expulsión era 833.000 por expulsado. Hoy en día son 3,3 millones de pesos. Eso es 100% un tema de gestión, donde nosotros le ofrecimos 6 vuelos ya financiados al gobierno y él lo rechazó, no lo utilizó. ¿Qué es lo que ya haría el tema de expulsión? Primero, expulsar 182.000 es una locura. Lo que hay que hacer, efectivamente, es generar los incentivos para que haga un abandono del país, desincentivando los casos, ya sea de trabajo irregular, de acceso prioritario a jardines infantiles, en temas de salud, viendo las condiciones, realmente dejar de dar privilegio a los migrantes. Eso uno. Y dos, explorar medidas intermedias. O sea, en febrero del 2022 se devolvían extranjeros no bolivianos a Bolivia. Se hacía, efectivamente está documentado por la PDI, entonces en ese caso hay. Y la llegada a Venezuela no solo tiene que ser un vuelo directo hacia Venezuela. Hay posibilidades, por ejemplo, hacerlo vía terrestre, pasando por Bolivia y Brasil, países que no le piden visa a los ciudadanos venezolanos, o incluso, con la buena relación que tiene la actual administración con el gobierno colombiano, que los vuelos vayan a Colombia y crucen por tierra. Entonces, se pueden hacer medidas mixtas. En el caso, no es una lógica que vayan todos. De acá es importante el respeto a la ley. Sí, en el caso de Bolivia ha costado harto poder hacer lo que se llama la reconducción, que efectivamente pareciera que Bolivia los deja pasar muy fácilmente a territorio chileno, pero de vuelta cuando son descubiertos y se les quiere reconducir para que se devuelvan en el fondo por donde entraron, Bolivia pone un montón de trabas. ¿Habría que ahí tomar alguna determinación que más bien pase, por ejemplo, por la Cancillería? Yo creo que acá hay un problema un poquito más de fondo. El primer acto administrativo que hace la administración de Boric en materia de reconducción fue sacar el decreto que prohibía las reconducciones de extranjeros no bolivianos a Bolivia. En febrero del 2022 se hacían. A fines de abril se dejaron de hacer por la propia decisión del gobierno y ahora se cambió y se amplió para que cualquier país fronterizo pueda rechazar la reconducción. Entonces, hay un problema de, digámoslo, ideológico de la administración, especialmente el Ministerio del Interior, en este tema. Lo segundo, la única autoridad que fue a negociar con Bolivia con el tema de la reconducción fue el subsecretario Monsalve. Y lo que les dio fue visa gratuita a Mercosur. O sea, Bolivia viene a Chile,
se roba los autos y se los entrega a sus funcionarios. Tiene casos bastante complejos y bien prioritarios con el acceso prioritario al puerto. No acepta las reconducciones de extranjeros que eran residentes de su propio país. Además tiene visa gratuita. ¿Y qué le ha pedido Chile? Entonces yo creo que acá hay un problema grave de la disposición a negociar y gestionar y hacer cumplir la ley. Y no solo vemos las reconducciones, lo vemos prácticamente en todos los puntos. Recordemos, Álvaro, cómo fueron los procesos de regularización en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el segundo gobierno en el cual tú trabajaste, porque se ha citado varias veces también que en ese caso fueron incluso más de 310.000 personas, pero tú has recordado también que hubo una diferencia bien importante respecto a esa regularización frente a la que está proponiendo este gobierno. El 96% de quienes se regularizaron en la administración anterior fueron extranjeros que entraron legal a Chile, que se presentaron en fronteras, que saludaron al PDI, que entregaron su documentación. Y fue una visa vencida. Y los clandestinos fue principalmente ciudadanos cubanos y dominicanos, 12.000 el año 2018. Lo que ahora está planteando el gobierno es regularizar 15 veces más y solo a clandestinos, o sea, 182.000. Si el gobierno hubiera dicho, oye, quiero ver el caso de visa vencida, hubiera parecido razonable dada la experiencia anterior. Pero el foco justamente es eso, es privilegiar y premiar a quien ingresó clandestinamente por sobre el que pidió visa, por sobre el nacional, como ocurre en el caso de educación. Entonces, ahí está realmente la tensión y yo estoy bastante preocupado que va a pasar en enero, porque en enero Maduro no va a entregar el poder. Va a asumir Trump y va a poner una presión importante en la frontera. Y los migrantes, lógicamente, van a elegir el país donde creen que van a tener mejores condiciones. Y Chile, bajo este escenario, es quien ofrece las mejores condiciones. Ahora, déjame preguntarte, siguiendo esa misma línea argumental, porque dado que esta es una crisis política, al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, cuando se refirió a este tema, dijo, si hablamos de efecto llamado, el efecto llamado se produjo cuando el presidente Piñera fue a Cúcuta y se produjo la mayor regularización de migrantes de nuestra historia. ¿Qué responde frente a eso? Porque el tema Cúcuta se lo recuerda generalmente a la derecha cuando aparece este debate. Sí, hay dos cosas relevantes. Entraron más ciudadanos venezolanos antes de Cúcuta que después. El año 2017 fueron 110.000 ciudadanos venezolanos. El año 2018, 280.000. O sea, ahí estuvo la gran presión migratoria. En el caso específico de ciudadanos que ingresaron clandestinamente a Chile durante todo el periodo del presidente Piñera, 88.000. Ahora, desde el 2022 a la fecha, 125.000. O sea, ya se superó todo el periodo del presidente Piñera. Y yo quiero recordarle también al senador Elizalde, especialmente resolución, el proyecto de acuerdo que sacó, ahora ministro, pero en su minuto cuando era senador Elizalde, el proyecto de acuerdo que sacó en junio de 2021, cuando pidió detener las expulsiones y donde en ese vuelo de expulsión iban traficantes de niños y narcos. Ese era el clima político que empujaba en ese minuto el senador Elizalde, también estaba Monti y varios más, en detener las expulsiones a través de un proyecto de acuerdo del Senado donde se expulsaban a narcos. O sea, realmente si hablamos de efecto llamada y responsabilidad, yo creo que debería haber una pequeña mea culpa por parte de él. ¿Cómo se equilibra, por último, Álvaro, esta realidad, de esa cantidad de migrantes que tenemos en nuestro país? Algunos que, muchísimos, la gran mayoría, los que entraron, por supuesto, de forma irregular, ni siquiera se quisieron empadronar, los que sí se empadronaron, los que están esperando el poder regularizar su situación y con las dificultades propias también de poder eventualmente expulsarlo. ¿Cómo, siendo así bien práctico, te pregunto, cómo se puede equilibrar esta realidad para poder enfrentarla de una mejor manera, desideologizando el debate político? Yo creo que hay que ser muy práctico y buscar soluciones, porque uno ve que realmente dicen que acá hay dos polos, o expulsar a todos o regularizar a todos, y no es así. Hay medidas intermedias, o sea, uno puede fomentar que estas personas voluntariamente abandonen el país, que fue como llegaron. Uno puede permitirles que al abandonar puedan postular una visa consular. Uno puede mejorar el sistema de visas si realmente existe un arraigo. Uno puede negociar algunas cosas con Colombia, con Brasil, con Bolivia para hacer estos flujos de salida. Entonces, yo veo que el Ejecutivo se ha enfocado para empujar este perdonazo en dos temas que yo considero que no son ciertos. Uno, que uno no puede hacer nada con respecto a los flujos migratorios, que el Estado es un mero espectador. Y eso no es cierto. Súper concreto, el caso de Haití. El año 2017 entraron 130.000 ciudadanos haitianos a Chile. El año 2018 pusimos una visa y bajó prácticamente a cero. Y no es que entren todos los años 130.000 ciudadanos haitianos escondidos o ilegalmente. Entonces, sí se puede hacer algo. Y lo segundo, tiene que haber ciertas medidas, ciertos incentivos, entre ellas, por ejemplo, las salidas por tierra, incentivar el abandono, incentivar que efectivamente solicite una visa
consular que sea efectiva y que sea rápida desde el exterior, y cortar principalmente los privilegios que tienen los migrantes que ingresan clandestinamente a Chile. Ellos van a elegir las mejores condiciones que puedan encontrar dentro del continente. Hoy en día lo ofrece Chile. Si se restringe, por ejemplo, la facilidad que tienen para trabajar ilegalmente, si además se restringe que no van a obtener una visa si están en Chile, van a elegir otro camino. La gran mayoría de ciudadanos venezolanos que han ingresado clandestinamente a Chile tenían una visa en Colombia. O sea, estaban regular allá. Y ellos eligieron, por razones económicas, venir a Chile. Que es justo que busquen oportunidades económicas, pero también es justo que respeten nuestras reglas. Álvaro Belolio, exdirector de Extranjería e Inmigraciones, actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros en la entrevista Prime. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias. Un tema complejo y siempre feliz de conversar de este tema. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en la entrevista Prime. Hasta la próxima. La entrevista Prime.